Bueno, para completar las explicaciones os voy a poner aquí la primera ley que vimos en clase. No sé si os acordáis de la ley de Boyle-Mariotte. En esta ley es muy importante recordar que vamos a trabajar siempre con gases a temperatura constante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que se investigaron los científicos Boyle y Mariotte el comportamiento de los gases a temperatura constante y decir que a medida que aumentaba la presión, hicieron una serie de experimentos aumentando la presión sobre los gases, el volumen disminuía, es decir que la presión y el volumen eran inversamente proporcionales y siempre pasaba que el producto de la presión por el volumen en cualquier momento era constante. Esto les permitió enunciar su ley y decir que la presión por el volumen en un momento determinado siempre va a ser igual a la presión por el volumen en otro momento determinado, porque la presión por el volumen en un momento determinado siempre era constante, ¿de acuerdo? Y con esta fórmula vamos siempre a resolver todos los problemas que nos den cuando la temperatura sea constante. Así que quedaos con esta fórmula. Aquí vamos a poder ver una serie de ejemplos. En este caso, como veis, en este primer dibujito, podemos ver que al aumentar la presión sobre el recipiente, el volumen disminuye. A más presión, menos volumen. La presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Y si nosotros tomáramos muchos datos de presión y volumen, podríamos dibujar una gráfica que es como la que tenemos aquí. ¿Veis? A más presión, menos volumen. Es muy importante que os quedéis con esto, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio muy simple. Bien, dice, una muestra de oxígeno ocupa 4,2 litros a 760 milímetros de mercurio. Bien, pues apuntamos los datos. El volumen hemos dicho que es, este volumen 1, lo vamos a llamar 4,2 litros y tenemos una presión para ese volumen, que la vamos a llamar presión 1, y es de 760 milímetros de mercurio. Es muy importante que apuntéis siempre todos los datos del problema al principio. Yo siempre lo hago aquí a la izquierda, porque me resulta muy fácil localizar cualquier dato en cualquier momento. Luego te pregunta, ¿cuál será el volumen de oxígeno? Nos preguntan por un volumen, entonces la incógnita va a ser el volumen 2. ¿Cuál será el volumen de oxígeno a 415 milímetros de mercurio? Los milímetros de mercurio es una unidad de presión, así que nos está diciendo que la presión 2 son 415 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Si la temperatura permanece constante, un dato muy importante. A veces nos van a decir que la temperatura, por ejemplo, son 30 grados, pero siempre son 30 grados, ¿sabes? Entonces, lo importante es aquí saber que es constante, que siempre es la misma. Bien, pues aquí tenemos los datos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a trabajar y vamos a resolver el problema. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como la temperatura es constante, estamos ante un problema de la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y recordad siempre poner que es la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Bien, de acuerdo. Pues esto y esto es muy importante que lo pongáis en los problemas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, voy a exigir siempre que pongáis la fórmula y a qué ley corresponde. Bien, pues sin más que sustituir los datos en la fórmula que hemos escrito, ponemos presión 1, 760 milímetros de mercurio, por volumen 1, que son 4,2 litros, igual a presión 2, 415 milímetros de mercurio, por volumen 2, que lo desconocemos. Ahora solo tenemos que despejar. ¿Cómo despejaremos? Bien, muy sencillo. Pues esto de aquí
disculpad que me ha salido mal el círculo, esto de aquí que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo. Y nos va a quedar que 760 milímetros de mercurio por 4,2 litros dividido entre 415 milímetros de mercurio va a ser igual al volumen 2. Bien, pues sin más que echar la cuenta en nuestra calculadora, podremos ver el resultado final. Hay que tener en cuenta además que tenemos que tachar aquí los milímetros de mercurio con los milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque así, como podéis ver, nos van a quedar unidades de litro solamente, que es una unidad de volumen, y cuadra el problema perfectamente. Bueno, sin más, vamos a hacer la cuenta. 760 por 4,2 dividido entre 415. Esto da un total de 7,69. 7,69 litros. No olvidéis nunca poner las unidades y siempre marcar bien cuál es vuestra solución final, que en nuestro caso es esta, ¿de acuerdo? Y sin más, como veis, la ley es bastante sencilla. Trabajaremos también con alguna gráfica, así que el próximo día, aparte de hacer algún ejercicio, lo veremos también en clase, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo y espero que os haya resultado útil.